¿Cómo estás, Eric? Efectivamente, buenas noches. Vamos al análisis de las noticias más importantes. Y la verdad que esta noche vamos a hablar sobre la nueva ley de pensiones, aprobada por el Congreso, promulgada por el Ejecutivo y que busca que la mayor número de cantidad de peruanos gocen de una pensión mínima de 600 soles. ¿Qué se debe hacer para tener una pensión de ese monto? Se lo vamos a contar esta noche. Pero además también se incorpora una nueva figura que sin duda es nueva para todos y se trata de la pensión por consumo. Hablaremos con alguien que conoce del tema. Se trata de Noelia Bernal, que es profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico. Y luego de ello iremos a otro tema, porque ya los resultados de los últimos 4 meses muestran crecimientos económicos en el PBI de nuestro país, lo que indica que ya las proyecciones para cerrar en positivo cada vez sean mucho más auspiciosas. Flavio Aucejo, que es economista de la Pontificia Universidad Católica, nos acompañará esta noche para hacer un análisis sobre lo que se prevé en la economía peruana. Esto y más, aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. Ya está. Procedemos a indicarle al satélite para que adquiera la imagen y una vez que la imagen se ha adquirido es descargada en nuestro centro de imágenes para poder ser entregado al centro, al COIN, ¿no? Y también a la Dirección de Aplicaciones Espaciales. En ese entonces él comenzaba con la programación de ayuda social, okay. Y ahí fue que él comenzó a mostrarme y me dice, vamos a hacer el negocio del circo porque aquí en Perú es algo que se hace. Por eso igualmente es importante de este sello regional, que es un incentivo a la labor que ya vienen haciendo los alcaldes, se suma esta red que ha juramentado hoy día. ¿Cuál ha sido la noticia tendencia durante la jornada de hoy? Bueno, vamos a publicar una de ellas justamente, la tenemos ya en imágenes. Se trata del anuncio del Papa Francisco, que expulsó hoy a 10 miembros del sodalicio de nuestro país por abusos sexuales. La inusual decisión papal afecta a un obispo, sacerdotes y laicos del movimiento católico peruano. Así lo publica, entre otras, la agencia de noticias Deutsche Welle, que es la agencia alemana en español. Bien, y vamos también a otros temas. Decíamos que el aspecto relacionado a la nueva ley de pensiones sin duda es materia de mucho interés por los peruanos. Hombres y mujeres que empiezan ya a tener la mayoría de edad tienen que preocuparse por lo que va a ser justamente su futuro, cuando una vez ya uno llegue a los 65 años en adelante. Se busca una universalización de pensiones, o sea que reciban pensiones todos los trabajadores. Un informe de Macrocónsul la semana pasada indica que de ponerse en marcha esta ley, recién en el 2070 el universo de los peruanos gozarían de pensión. Vamos a conocer más detalles sobre esta ley. Nos encontramos en contacto con la profesora, la docente de la Universidad del Pacífico, Noelia Bernal, quien es investigadora justamente en el tema de pensiones. Señora Bernal, buenas noches. Gracias por estar aquí en TV Perú. Ahí la tenemos en pantalla justamente para hablar justamente sobre el tema de las pensiones. Bueno, hay varias novedades que tiene el sistema de pensiones con esta normatividad. Por ejemplo, se crea la figura de la pensión por consumo, que es una suerte justamente de réplica de lo que significa este tipo de contribución que es tomado de la legislación española. Es decir, esto obliga a que todas las personas, una vez que son mayores de edad, puedan justamente realizar sus consumos, alimentos, compras en mercados, consumos en restaurantes, y siempre exija una boleta, un voucher que muestre justamente de que están haciendo un consumo, y esto se va a replicar en justamente como parte de sus aportes. Pero también la normatividad habla de algo que es muy trascendental para los peruanos, que es la pensión mínima. Así como en la ONP se cuenta con este beneficio, que es el Sistema Nacional de Pensiones, la AFP también apunta a que los peruanos
sobre todo los que no forman parte de una planilla, lo que se llaman los peruanos informales, que son el 70%, decían hoy en el Ministerio de Trabajo, de justamente la población económicamente activa, pues puedan gozar también de una pensión de al menos esa cantidad. Probablemente no alcancen al tope, pero para ello el gobierno va a otorgar un subsidio a fin de que pueda llegarse como mínimo a esa cifra, 600 soles mensuales. Parte de las figuras entonces que apuntan justamente también a lograr captar a los informales, es decir, a quienes, por ejemplo, participan mediante el recibo por honorarios profesionales, quienes otorgan recibos por llamado RUC, ¿verdad? Ellos también gozarían de una pensión por jubilación. También quienes brindan sus servicios, es decir, los llamados locadores. Pero para ello hay una obligatoriedad. Todos tienen que aportar un mínimo de 10 años para lograr justamente este beneficio. Mayores detalles, la ampliación de lo que significan la nueva ley de pensiones, decíamos, lo tenemos ya con la docente Noelia Bernal, que es profesora de la Universidad del Pacífico. Señora Bernal, buenas noches, gracias por estar aquí en TV Perú. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, hay importantes novedades en esta ley de pensiones. Decíamos, por ejemplo, el de la pensión mínima, que probablemente sea lo más resaltante para los millones de peruanos que actualmente no aportan ni tampoco reciben pensión. Mira, Ricardo, lo que se ha aprobado tiene algunas cosas positivas. Así es. Y otras cosas nada positivas, ¿no? A ver. Y en mi opinión, si uno hace el balance, pues en realidad hay más cosas negativas que positivas, y lo peor de todo es que a un costo fiscal sumamente alto. El tema de la pensión mínima, ¿su criterio es positivo o negativo? Le pregunto esto porque usted me decía justamente en el último tramo, costo fiscal. Claro, allí va a tener que haber un aporte del fisco, un subsidio, digamos, para lograr que muchos, miles o millones de peruanos gocen de una pensión. Es que no van a ser millones de peruanos, querido Ricardo. El beneficio de pensión mínima está diseñado básicamente para los trabajadores que están afiliados actualmente a las AFPs, que son trabajadores formales, con contrato formal de trabajo. Pensión mínima no va a llegar a los trabajadores informales, que no han estado nunca ni en las AFPs ni en la ONP. Los trabajadores independientes que ahora ingresarán van a ser muy pocos, que van a ser solamente los que tienen declaración de impuesto a la renta, y son bastante poquitos, digamos, son muy poquitos. Entonces, no va a beneficiar estas pensiones mínimas a millones de personas, ¿no? Lo que sí es que es bien costoso, porque recuerda que en las AFPs la gran mayoría ha retirado su plata. Estamos hablando de que el 60% de la población ha retirado casi todo lo que tenía ahorrado, o bien se han quedado con muy poquita plata, casi cero en su ahorro. Entonces la gran pregunta es, a todas esas personas, a partir de esta ley, ¿se les va a dar pensión mínima? A pesar que han retirado todo ese dinero. La propuesta del Congreso, lo que se ha aprobado, no plantea ninguna restricción, con lo cual yo entiendo que sí estas personas van a tener ese acceso a la pensión, ¿no? Y te preguntarás, o vale la pena preguntarse, oye, esas personas que ya se gastaron buena cantidad de su dinero, o casi todo su dinero, ¿el Estado tiene que darles ahora un subsidio para que lleguen a la pensión mínima? ¿Eso es justo? Cuando hay trabajadores informales que no están dentro del sistema, cuando hay adultos mayores que no reciben pensión 65, no me parece, entonces, dado como está diseñado actualmente el sistema, no me parece una medida por el alto costo fiscal y a quién se otorga el subsidio, ¿no? ¿Esta normatividad no necesitaría un reglamento que sea mucho más específico, como usted lo está explicando? No soy abogada, pero no creo que el reglamento pueda limitar algún derecho que no esté escrito en la ley, ¿no? Ahora, entonces, sí. Sin embargo, lo que la ley precisa
es que hay que tener un mínimo de aportación para lograr tener justamente o gozar de los beneficios digamos que habla la normatividad, entre ellos la pensión mínima. Sí, es cierto, necesitas 20 años de aporte, ¿no? Pero, Ricardo, si tú ya tenías, digamos, un monto suficiente claro. Y lo retiraste, tú no hubieras, digamos, necesitado ese subsidio de pensión mínima, pero justamente porque retiraste ese dinero, ahora el Estado te tiene que dar, si es que tú cumples con la tarea de aportar los 20 años, los 10 años, los 15 años, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de gente, digamos, de qué nivel de ingresos estamos hablando? Esa información la tiene la superintendencia. Por ejemplo, yo he pedido varias veces que me entreguen esa información anonimizada, por supuesto, para saber digamos, cuáles son los niveles de ingresos de las personas que han retirado, y no me la han querido dar. Entiendo que otras instituciones, como el Consejo Fiscal, también ha requerido esa información a la misma superintendencia y tampoco se le ha otorgado esa información. Entonces, aquí hay un tema de que estos costos fiscales, subsidios, van a ir orientados a personas muy probablemente de ingresos medios o altos, que ya retiraron su dinero, se lo gastaron, o qué sé yo, qué tipo de inversión habrán hecho, y que a partir de ahora pues cumplan con la tarea de aportar 10 añitos, y con eso van a recibir algo de pensión con subsidio del Estado. Ese no me parece un buen diseño, perdóname, Ricardo. Correcto. ¿No? Entendemos su posición. Claramente, usted es una de las investigadoras más reconocidas justamente en el tema de pensiones. Ahora yo quería ir a otro punto que también es muy discrepante, que tiene posiciones a favor y en contra, que es la creación de esta pensión por consumo. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, también es otro aspecto negativo de la reforma. En ningún sistema del mundo existe una pensión por consumo, porque lo que es esto es un subsidio a que consumas. Porque por cada boleta, digamos, que te den de un consumo en cualquier establecimiento que te dé boleta electrónica, el Estado, la SUNAT, te va a dar a ti, digamos, al que presenta la boleta, un subsidio. Parte del IGB, de su recaudación de IGB, que es vale la pena recordar que es bastante baja. Somos el segundo país en Latinoamérica con la recaudación más baja de IGB. Bueno, parte de eso va a ir a una cuenta administrada por las AFPs y va a dormir ahí 40 años, ¿no? Hasta que las personas se jubilen. Eso no existe en ninguna parte del mundo, no existe evidencia de que vaya a animar a los informales o a la gente independiente que está fuera del sistema a entrar al sistema, y lo que va a ocasionar, digamos, mi alumno de Microeconomía 1 te puede decir que ese tipo de subsidios lo que va a ocasionar es que la gente consuma más, ¿no? Porque alguien le va a dar platita. Entonces, lo que va a ocasionar es que vas a ver mucha gente de clase media o clase alta consumiendo más y pidiendo boletas electrónicas para recibir este subsidio, ¿no? Y nuevamente, ¿a quién le estamos dando ese dinero, no? Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Noelia Bernal, por este contacto. Sin duda ha sido interesantísimo conversar con usted, muy gentil. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Muy amable. Vamos a ir luego de este contacto con la doctora Noelia Bernal a la foto. Ya estábamos extrañando las fotos. Justamente retornó el productor y retornan las fotos. Aquí está. La primera foto que estamos mostrando es la antigua postal de Playas de Chorrillos, hace 50 años, a mediados de los 70. Al fondo aparece el edificio Las Gaviotas en la Herradura, construido en la década del 60, y los automóviles de los bañistas se estacionaban a poca distancia de la orilla y las playas aparecían, por cierto, sin plástico, ¿no? Playas totalmente limpias, con un agua cristalina, los vehículos propios de la época, ahí están, las marcas propias de aquella época, y como decíamos, aparecen también al fondo, aparece el edificio Las Gaviotas, que es muy conocido, ¿no? Y que aún se mantiene, aunque ahora hay ya nuevas edificaciones mucho más altas. En la zona de la Herradura, una zona también, por cierto, muy concurrida por los periodistas ahora. Vamos a la pausa y al retorno vamos a hablar sobre la economía.
peruana y el crecimiento que se ha mostrado en los últimos 4 meses. Con eso y más, retornamos. Volvemos para hablar de economía. Nos acompaña el doctor Flavio Aucejo, que es docente de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Es experto justamente en políticas públicas. Doctor Flavio Aucejo, muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bueno, empecemos hablando un poquito de la economía, cómo se ha mostrado en los últimos meses, los indicadores que han sido positivos, que han sido resaltados por el propio Banco Central de Reserva, y las proyecciones que ya no hablan de 2.5, 2.8, sino incluso los propios bancos hablan de que Perú va a cerrar en 3.1%. Y también es un pronóstico que está ratificado por incluso las agencias que dan la calificación de riesgo. Moody's, por ejemplo, ¿no? Exacto, Fitch también, ¿no? Entonces, sí, efectivamente lo que viene ocurriendo es que después de que la temperatura estuvo muy alta, digamos, había mucha ebullición en el componente social por las alteraciones producto de esta turbulencia política, ¿no? Ahora las aguas un poco se han calmado, entonces estamos en lo que en economía llamamos un equilibrio de bajo nivel, ¿ya? Donde como que todo está más o menos que se sostiene, ¿no? Entonces eso claramente genera una señal positiva para que los actores privados puedan reiniciar la actividad y además los mercados se empiezan a mover, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay se inicia un proceso de aceleración, pero gradual de la economía, pero también hay que tener en cuenta que en economía todo funciona sobre la base de las expectativas. Correcto. ¿Ya? Estamos a puertas de entrar a un proceso electoral. Eso siempre retiene un poco las expectativas de inversión en función de qué cosa es lo que se va a presentar en un proceso electoral que viene pues bien cargado. Complejo, vamos a decir. Claro, tenemos ya más de 30 actores, 30 candidatos o precandidatos presidenciales. Correcto. Pero es interesante porque en ese escenario que vamos a entrar a un proceso preelectoral, que además, ojo, también es gobiernos subnacionales, ¿no? Tienes un proceso de inversión, en particular de inversión china, muy importante, ¿no? Donde el elemento emblemático es el inicio prácticamente de operaciones del puerto de Chancay, que va a ser inaugurado por el propio presidente de China, Xi Jinping, ahora nomás en el evento de APEC. ¿Cuántos puntos puede mover en la economía, digamos, esas inversiones chinas, este movimiento que desde noviembre se ponga en ejecución con el puerto de Chancay? Es difícil de predecir un número, digamos, para saber cuántos puntos, pero lo que pasa es que hay como un escenario bajo y un escenario alto, ¿no? El escenario bajo es que las inversiones que vengan básicamente estén concentradas en Chancay y el movimiento de contenedores, que básicamente lo que hace es embarcaciones muy grandes que vienen de China y transbordan a barcos más pequeños que reparten a lo largo de toda la costa del Pacífico. Pero eso claramente es una primera etapa de una expansión mucho más grande de inversión china. Se habla de la instalación, por ejemplo, de una planta de autos eléctricos, que es algo que quiere expandir la inversión china, digamos. Ya tenemos inversión en minería, la posibilidad de estas zonas económicas especiales te genera un punto muy importante de producción china para repartir a toda la región, y está la apuesta que es sacar la producción de granos brasileña y boliviana a través de una conexión por tren hasta Cusco y de ahí hasta Matarani y de ahí al puerto de Chancay y de ahí a Asia. Claro, este desarrollo de infraestructura, estas nuevas oportunidades que se nos viene con APEC y se nos viene con China, abre un abanico de posibilidades, Correcto. de necesidades, ¿no? Correcto. Usted que es experto en materia de políticas públicas, en educación, por ejemplo, la oferta educativa se va a abrir. Yo conversaba esta mañana en la radio con la jefa o la directora del Ministerio de Educación que ve el tema de institutos. Y se está reformando el Instituto, por ejemplo, Tecnológico de Chancay, que va a ser el primero, luego vendrá el José Pardo y otros. Sí. Pero desde los sectores privados también se va a tener que ampliar o diversificar las carreras. Sí, a ver, un primer elemento es que en realidad lo que estamos haciendo es un control de daños. ¿Ya? La inversión que estamos viendo de empresas chinas, que son empresas estatales, o sea, sabemos el gobierno chino que está invirtiendo acá, ¿ya? Es algo que se decidió hace más de 10 años. ¿Ya? Y lo que estamos viendo es producto de una decisión de hace una década, ¿ya? Nosotros recién estamos viendo qué hacer. Esto es algo que se debió programar desde hace muchos años, porque si
Si tú vas a Chancay, nosotros con las autoridades de la Universidad Católica hemos tenido oportunidad de visitar el puerto, como muchas universidades, la ciudad está exactamente igual, pero tienes al costado un megapuerto, ¿no? Entonces, toda esa zona, el impacto que va a tener esa inversión es en todos esos valles. Y eso va a demandar, ya deberíamos tener la infraestructura construida. La señal de los efectos severos que tiene la turbulencia política en nuestro país lo vemos en el puerto de Chancay, lo vemos en el aeropuerto. No hay una conexión de un puente para conectar con el nuevo terminal. Se han tenido que poner 2 puentes temporales. Entonces, la turbulencia política que se inicia al final del gobierno de Humala está clarísimo que nos está pasando la factura. Entonces, cuando vamos al tema de educación, toda esta infraestructura, que lo que estamos viendo es el inicio, evidentemente va a demandar profesionales y técnicos. Pero ten en cuenta una cosa, Ricardo. Hay todo un interés de establecer un puerto espacial en el norte de nuestro país. En Talara. En Talara, con inversiones de la NASA. También el programa espacial chino está interesado en el territorio peruano. Entonces tú tienes inversiones en distintos sectores de última tecnología que van a requerir especialistas que vienen a nivel técnicos y a nivel de profesionales. ¿Dónde están esos especialistas peruanos? ¿Dónde es que se han venido preparando en estos últimos años para poder abastecer esos requerimientos de la inversión que se va a dar? Entonces, ahí lo que tenemos que tener es hacer, ¿cómo lo digo? Hay que retroceder en medidas muy malas que se han tomado, como por ejemplo el desmantelamiento de todo el sistema de calidad universitario, con SUNEDU, SENIACE, el congelamiento por muchos años de todo lo que son los institutos tecnológicos, que recién se está activando. O sea, estamos atrasadísimos y con medidas de muy mala lógica de futuro para poder atender estas demandas. Correcto, pero además también se abre una muy importante oferta de empleos. Así es. Que es otro aspecto también en donde habría que apuntar. Pero claro, vamos a necesitar mano de obra, y mano de obra que actualmente no está muy calificada en el Perú. Correcto. Entonces, lo que tenemos que hacer como país y como sociedad en esta lógica de control de daños es rápidamente poder identificar claramente qué tipo de profesionales y de técnicos se van a necesitar en todas estas áreas y empezar a fortalecer tanto todo lo que es la parte técnica como la parte profesional. En ese sentido, en la Universidad Católica, nosotros justamente esto es algo que no solamente la Universidad Católica, digamos, todo el sistema universitario serio se ha dado cuenta de esto, ¿ya? Y ha empezado a generar una oferta que pueda preparar a estos profesionales, ¿no? En nuestro caso, lo que nosotros estamos impulsando mucho es todo lo que corresponde al área de la educación continua, ¿no? Incluso la próxima semana, por ejemplo, vamos a tener un encuentro internacional. Van a venir decenas de universidades de América Latina y Europa, justamente para discutir lo que es la educación continua en una lógica productiva. Cómo a través de la educación continua tú puedes actualizar a profesionales y también preparar a personal técnico para poder atender estas demandas que existen hoy día en el Perú concretamente, pero que son demandas que vienen del mundo, porque el avance tecnológico es digamos, una montaña rusa. Claro. Entonces es muy rápido. Por lo tanto, la inteligencia artificial, el blockchain, todos esos involucran que las personas, no importa la edad, porque eso es aprendizaje a lo largo de la vida, tengan que estar permanentemente preparándose para eso. Y la próxima semana RECLA es justamente este encuentro internacional para poder ver cómo podemos lograr mecanismos donde las personas rápidamente puedan adquirir estas habilidades. Sí, pues, y en estos momentos, digamos, nuestro enemigo es el tiempo. Exacto. Muchísimas gracias, don Flavio Aucejo. Muy gentil por haber venido esta noche y explicarnos su punto de vista. Gracias por la invitación. Muy amable. Termina esta edición de Diálogo Abierto aquí a través de TV Perú. Volvemos mañana, como siempre, a las 10. Muy buenas noches.